Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta tarde, Colegio Liceo les da la bienvenida a esta tarde de charla. Bienvenidos, papás, compañeros. El día de hoy tengo el honor de presentar a este presidium al licenciado en Educación, licenciado Luis Jesús Ibarra Manrique, quien participa actualmente en la consultoría pedagógica Aprendizaje Integral. Él es profesor adscrito del Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato. Como su formación académica nos comparte tener maestría en investigación educativa de la Universidad de Guanajuato, licenciatura en educación especial por la Escuela Normal Superior de Especialidades de Jalisco, profesor de educación primaria por la Escuela Normal Oficial de Guanajuato. También fue secretario académico del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Guanajuato, director del Departamento en Educación de la Universidad de Guanajuato y es responsable del cuerpo académico en consolidación procesos educativos. Sus publicaciones, ponencias en memorias de eventos, artículos, capítulos de libros y coordinación de libros. Su libro, Investigación de la práctica docente para la mejora continua. Algunos de sus reconocimientos, beca al desempeño docente de la Universidad de Guanajuato y reconocimiento del perfil PRODEP, que es el Programa de Desarrollo del Profesorado, por la Secretaría de Educación Pública, quien el día de hoy nos acompaña respondiendo a una gran interrogante. ¿Aprender para la vida o aprender para la escuela? Bienvenido, licenciado Luis Jesús Ibarra. Le cedo cámara y micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Karina, maestra Lorena, por la invitación. La relación también de muchos años agradezco con el maestro José Sánchez, que nos hacen estas invitaciones a compartir con ustedes. Espero básicamente un diálogo, como ya se dijo, a partir de esta pregunta generadora, estas preguntas generadoras, y bueno, me voy a permitir compartir, si me permiten, compartir una presentación que tiene el sentido de un apoyo para con ustedes, pero básicamente esperamos que sea propiamente un diálogo de vinculación con lo que ustedes conocen, con lo que ustedes trabajan de manera cotidiana como padres de familia. Ahora en esta pandemia, en esta relación de el trabajo tan importante en casa, propiamente vinculado día a día con lo que normalmente era la escuela. Y bueno, me parece, esa es mi confianza, que también para con los profesores aquí presentes podría aportarles este diálogo. Insistiré en llamarle diálogo y por eso ven ahí ustedes preguntas, respuestas o signo, pues. Y voy a tener inclusive un espacio al final de cada una de estas grandes preguntas y la principal para escuchar. Me encantaría sus comentarios, sus puntos de vista alrededor de estos planteamientos iniciales que hago. Y bueno, como lo ven en pantalla, esta pregunta inicial: ¿aprender para la vida o aprender para la escuela? Les digo el final de la película, pero luego me regreso. Desde mi punto de vista, son ambas posibilidades y deben de estar, sobre todo, más que una u otra, vinculadas. Lo que aprendamos en la escuela, la gran intención sería que tenga sentido para la vida, y también que lo que la vida nos exige, la escuela pueda significarnos una importante y muy significativa relación. Y bueno, estas tres grandes interrogantes posteriores, que es lo que iré propiamente
desarrollando y comentándoles, platicándoles y escuchándoles también, es de qué forma relacionar las materias para aprovechar mejor el tiempo y los recursos para el aprendizaje significativo. A las materias, bueno, en el sentido común que les llamamos, pues me refiero obviamente a las asignaturas, a las que llevan sus hijos, sus estudiantes, los niños en los diferentes niveles, en algunos sentidos más que materias obviamente temáticas, como es el caso del preescolar, contenidos, aprendizajes importantes a desarrollar. Y bueno, para lograr esto, ¿qué retos y posibilidades tiene aprender en casa durante el confinamiento? Es otra pregunta que les planteo, que les invito a que pensemos en ella. Y finalmente, como tendría sentido en este embudo, digámoslo así, ya en lo más específico, volver a la escuela para seguir igual. Adelanto también, mi punto de vista es que, y muy obvio y ya te han dicho, que pues no podemos volver y que todo siga igual. Necesitamos cambios y vamos pensándole en qué cambios. Les haría algunos planteamientos, pero básica y principalmente cada quien identificará sus ajustes, sus posibilidades, sus necesidades en lo particular de su contexto. Y en ese sentido, como ya decíamos, esta relación que les plantearía a partir de dos palabritas que resultan a veces muy comunes, en otros casos parecieran muy académicas, pero que es parte de lo que vivimos día a día. Esta transversalidad y el aprendizaje significativo, es decir, esa transversalidad es lo que vinculamos como la relación entre materias, pero además también con situaciones cotidianas. Es decir, no podemos ver por separado unas y otras materias, aunque sabemos que tenemos un libro para español o lengua materna, o tenemos un libro para biología, ciencias naturales o cuestiones de ese tipo, pero planteemos y insistiremos pues en esta relación entre todas ellas, que es lo que viene el subtítulo de la relación que buscaríamos entre materias para aprovechar, dicho sea de paso que no lo dije completo, aprovechar el tiempo y los recursos, decía por aquí, para un aprendizaje significativo. ¿Pero qué es el aprendizaje significativo? Hay mucha teoría obviamente al respecto, hay autores que han sido precursores y significativos también en ese mismo tema, pero dejémoslo por lo pronto de esta manera, es que esté relacionado con nuestra realidad, que nos signifique algo, que sea precisamente un aprendizaje con sentido para lo cotidiano. Y vamos comentando algunos ejemplos, algunas relaciones, algunos planteamientos para con ustedes que insistiré, ya nos comentarán su punto de vista. Un punto es, por ejemplo, leer en cualquier lugar, claro, con sentido analítico. Desafortunadamente, y a veces el sistema, de hecho, así lo plantea, nos dan 10 minutos de lectura diario, 15, un libro cada mes, un libro cada año, etcétera, pero estas obligaciones generalmente nos abruman y más a los niños. Y recuerdo alguna ocasión desafortunada de escuchar a un niño que decía, oye, ¿cómo qué horas son? Faltan 10 para las 3. Ay, todavía me faltan 5 minutos. ¿De qué? Es que tengo que leer 10 minutos diarios y empecé a hacer 5. Entonces ya. Reloj. Y estaba en esa preocupación de que habría que leer 10 minutos diarios. El planteamiento, la invitación es que podamos leer en cualquier lugar, pero con sentido analítico, es decir, no deletreando, no por obligación, sino con sentido analítico, de comunicación, como estaremos también diciendo más adelante, que cada necesidad de escribir sea para comunicar algo, sentimientos, incluso pesares, intenciones, motivaciones, muchas veces los sentimientos, y bueno, iremos poniendo algunas imágenes y comentarios en ese sentido que me parecen también importantes de compartirles. Y esta cuestión de contar, que también a veces se vuelve complicada, y bueno, lo puse tan genérico como contar, pero
Obviamente aquí entran muchas operaciones básicas, desde el aprendizaje mismo de los números hasta las operaciones matemáticas básicas, y la invitación es de que lo hagamos en cualquier oportunidad que tengamos, en la vida cotidiana, en la realidad, ahí se fue un detallito, en la realidad, en la importancia de estimaciones cuantitativas en situaciones cotidianas, evitando lo mecánico, de preferencia evitando las calculadoras. Y bueno, desafortunadamente tengo muchos ejemplos. Recuerdo en alguna tiendita que alguna vez voy que eh, cuánto es de 2 bolillos, un refresco, un litro de esto, y sacan la calculadora y lo hacen 3, 4 veces. Pues qué bueno para tener esa seguridad, pero hay cosas que uno se le hacen no necesarias, y que la invitación es de que justamente en lo cotidiano lo hagan con sus hijos, con los estudiantes. Y bueno, recuerdo ahorita incluso que tuve la fortuna de dirigir una tesis de maestría donde eso fue el énfasis de su trabajo, de darle seguimiento, de hacerlo evidente, lo que le llamaron precisamente las estimaciones cuantitativas en secundaria, y dejando evidente las grandes posibilidades de esta actividad versus lo mecánico de resolver operaciones y operaciones que a veces no le encontramos sentido, y a veces no encontramos el por qué, y hasta tenemos que repasar otra vez cuando nos preguntan cuánto es 5 por 6 y luego 6 por 5, porque eh, no nos queda claro y se nos complica, ¿no? Cuando buscaríamos hacerlo con sentido cotidiano. Y en esa parte va otra vez la palabrita transversalidad, cuando tenemos detalles de lectura, de escritura, de ambiente, que todo lo podemos vincular, podemos tener inclusive como punto central de esto, y les comparto unas imágenes que me encantan de un trabajo que he estado realizando con unas niñas de nivel de preescolar, donde para ellas el arte y el juego son medios transversales privilegiados, donde están jugando, y desde mi enfoque, obviamente no soy el único aportante, hay mucha gente que lo ve así, también están aprendiendo, también están con contenidos importantes que para ellas esperaría que fueran significativos, y que lo haremos a través de juegos. Y siempre el pensar en vamos a jugar es muy diferente a vamos a trabajar, o vamos a tener que escribir, o tenemos que estar aquí 5 horas porque es la obligación y tenemos que cumplir un horario. Cuando lo planteamos como juego y vinculado con estas cuestiones de arte que generalmente a los niños, a las niñas les encanta, se dan estas afortunadas situaciones. Empezar a escribir papá porque quieren darle un mensaje a su papá o a su mamá, darle un regalo, un dibujo, y no porque hay que escribir 5, 10, 20 veces la palabra papá, resulta obviamente diferente y significativo, y tiene que ver con lo emotivo, con lo personal, con la escritura, con la lectura, con la combinación de colores, que preguntan, ¿y cómo le hago para sacar este color que ya se me acabó? ¿Y cómo le haré? Porque me han dicho, a esa edad de 4 o 5 años, me han hecho esas preguntas tan interesantes. ¿Y cómo le hago para sacar el rosa? Porque se me acabó el rosa. Ah, mira, podemos combinar este blanco con este otro, o a ver, yo quiero ver qué color sale con este otro, a ver, inténtalo y nos dices qué color sale. Dejarles experimentar, dejarles expresarse es un privilegio. Y jugar como este precioso cuadro que nos regala Peter Bruckner y que está en un museo, como ven ahí la referencia, y que hay tantas cosas en las que se está con lo que se está jugando en este cuadro, en esta plasticidad tan interesante, y que es tan sobre detalles. Y dicho sea de paso, es interesante y recomendable desde mi muy particular punto de vista regresar a esos juegos cotidianos que a veces los niños se ven sorprendidos, y esa cosa, lotería, ¿qué es eso? Y matatena. Y juegos de mesa, obviamente mucho en este momento de confinamiento, pero también al interior
hay tantas posibilidades de juegos en lo físico y necesarios, por supuesto, ¿no? Vincular la historia como una disciplina, pero también como parte de nuestra vida personal, conocer a los demás, el mundo lejano físicamente, pero cercano en otros grandes sentidos, expresarnos con lo que a nosotros nos gusta, con lo que a nosotros se nos hace importante de que los otros conozcan, y que si no entendemos a una edad de 2, 3 años todas las palabras, pero poner la atención en lo que nos dicen los niños y después en esas reflexiones de los chicos de sexto, de primaria, recuerdo también a mi nieto, por ejemplo, y esas reflexiones sobre la vida y otros niños que empiezan a cuestionarse tantas cosas hasta la autoridad en secundaria, que no recordará eso, cómo lo vivió y ahora cómo lo vivimos con quienes están cerca de nosotros. El sentir por encima de lo material es tan precioso y no tener esos objetivos de bienestar en lo físico, sino de bienestar en lo personal, me parece que nos ayuda bastante, ¿no? Y nos da tantas oportunidades. Y bueno, como una primer pausa de mi parte, pero ahora les invito, tienen ustedes un chat, tienen también un micrófono que quien quisiera expresar alrededor de esta pregunta, ¿de qué forma consideran que sería factible relacionar las materias para aprovechar mejor el tiempo y los recursos para un aprendizaje significativo? Les planteaba mi punto de vista con estos enunciados, con estas imágenes, con estas experiencias, con estas relaciones, pero ¿qué dicen ustedes? Me encantaría escucharles si fueran tan amables, si quisieran, ojalá compartirnos su punto de vista de cómo hacerlo. ¿Alguien quisiera tomar la palabra? Mi hija me obsequió un dibujo y ha sido uno de los regalos más significativos para mí. Dice una persona, José Sánchez, y pues ahí tenemos esa experiencia, ¿no? Cuando la niña, el niño nos llega con un dibujo y nos dice, mira, lo hice para ti. Recuerdo a una niña también que se puso a hacer monitos y monitos, que le pregunté, bueno, ¿y eso qué es? Ah, es que son fotografías de cuando estaba con mi papá y se lo voy a regalar. ¿Me ayudas a hacer un sobre? Claro que sí, hicimos un sobre y le puso ese regalo para el papá. Me recordó esto que nos platica José Sánchez y que ha sido un regalo tan precioso para él. ¿Algo más que nos quieran compartir en este chat o de viva voz desde su micrófono? Sería excelente si nos quisieran ustedes compartir. Bueno, pues yo, profe, ya que nadie comenta nada. Por favor, maestra, si es tan amable. A mí me gustó esta parte que usted comentaba de contar historias. Se me viene a la mente esta técnica de storytelling, donde podríamos plantear una historia personal, partiendo de un problema, un personaje, un lugar y un clímax, y terminar dándole una solución positiva, constructiva. Creo de verdad que el hecho de contar historias es un elemento muy significativo para el aprendizaje de los niños, y no nada más para ellos, para nosotros también. Creo que podríamos tomar ventaja de nuestras historias como adultos, como maestros, como padres de familia, para la construcción de un nuevo aprendizaje del alumno. Claro, aprendiéndonos bien la técnica, ¿verdad? Eso se me viene a la mente compartir, profe. Qué amable, maestra. Y me recuerda en un taller inclusive que hicimos en la famosísima Feria de León con niños de diferentes años y obviamente haciendo ajustes según lo que se iba presentando, donde, y recordarán ustedes, conocerán estos libros, un libro llamado El Nuevo Escriturón de la Biblioteca del Rincón de Lecturas, y donde a partir de imágenes, a partir de frases,
los niños se pusieron a inventar cuentos y tuvimos una riqueza de cuentos y que era lo que ellos querían. En otros casos, eh, un cambio de final en los cuentos clásicos que, es que ese ya me lo sé. Bueno, y si le ponemos otro final, ¿qué otro final se te ocurre que le pongamos? O si le ponemos otro principio, o si en lugar de tal personaje le agregamos uno más, ¿qué se te ocurre que pasaría? Pero es que los niños son de preescolar y ellos no pueden escribir. Pues lo pueden hacer oralmente y un adulto les ayuda a escribir en rotafolio y salen cosas tan preciosas que me parecen dignas de sistematizar, como también decía la maestra. Y bueno, por aquí tenemos algún otro escrito que dice trabajar el aprendizaje esperado y llevarlo a clase de manera transversal, es decir, darle el aprendizaje al aprendizaje, pero relacionado con sucesos de su vida en matemáticas, no solo enseñarles operaciones básicas, sino también el para qué sirven y por qué son necesarias. Espero estar cercana con ello en el aprendizaje significativo. Muy amable, Ariadna, por supuesto, eso es lo que necesitamos, que tenga sentido lo que los niños están haciendo en lo cotidiano de la escuela para la vida. ¿Cuántas veces son niños listísimos, sacan 10 en matemáticas, pero van a la tienda y se les complica si les dieron bien o mal el cambio o comprar tal o tal o cual cosa? Y esto me parece que puede ayudar bastante. Rocío Guadalupe nos dice, el arte es un medio reparador de emociones. Hay una leyenda de una mujer que le pregunta a su abuela cómo puede sanar el dolor y ella le dice que con sus manos, ya que ellas pueden sacar el dolor a través de lo que son capaces de crear. Excelente. Y estas historias, esta historia oral que inclusive ya se está sistematizando y hay medios, como ustedes saben, había muchas cosas que se perdían o se perdieron con la llamada historia oral, pero ahora podemos usar la tecnología para guardarla. ¿A quién no le encantaría guardar una historia de la abuela, del abuelo en un audio y ahora con toda facilidad en un teléfono celular, que traemos la grabadora lista en cualquier momento prácticamente para hacer eso y no tener un cassette o tener una grabadora enorme, un estudio de grabación para historia? Por supuesto, lo podemos hacer en lo cotidiano. Ariadna nos dice también, realmente considero que cada materia se puede trabajar de manera significativa. Excelente y de acuerdo totalmente. Y se supone que ese sería el sentido, ¿no? Si estamos hablando de historia, pues no es la historia de otro planeta, sino la historia de nuestros antepasados. Inclusive alguien dice es que lo que estoy hablando en este momento, en 2 segundos menos, pues prácticamente ya es historia. Ese sentido de ver lo significativo que puede ser guardar la información, me parece que no tiene precio. Esas fotografías, recuerdo a Francesco Tonucci también en estas recomendaciones para con los trabajos en casa en esta pandemia, y creo que seguramente muchos de ustedes lo han hecho, a lo mejor en vacaciones, en un fin de semana o en este confinamiento más seguido, sacar las fotografías y compartir esos momentos emotivos familiares, o hasta encontrar las fotografías de los abuelos, de los bisabuelos, de las personas que físicamente no están, pero que tenemos en el corazón, es tan significativo y nos deja tanto. Dice Blanca Córdoba, mis hijas de 6 años les encanta dibujar, pero sobre todo los dibujos que hacen proyectan su estado de ánimo. Interesante. No soy experto, no soy psicólogo, pero simplemente es evidente ver cómo los niños dibujan una cara triste cuando están tristes en sus monitos, en sus dibujos. Quieren poner muchos colores cuando les es significativo en ese sentido la vida o lo que están haciendo. Y bueno, hay muchas posibilidades en esas expresiones que hacen los niños, en ese material que diario nos regalan y que a veces, perdón, pero no aprovechamos como pudiera pensarse, y que llega incluso a parecernos, sí, ya lo vi, ahí déjalo porque estoy ocupado. Darles ese espacio a los niños, detenernos de lo que estamos haciendo para escucharles, para ver lo que nos regalan, es algo precioso. Otro recurso necesario sería trabajar con sus conocimientos previos y unirlos con los nuevos para que adquieran un mayor significado, nos dice Ariadna también. Excelente. Perdón, maestro. Magaña Hernández levantó su mano.
desea participar. Le damos la palabra. Por favor. Gracias. Bueno, yo creo que esta parte es muy importante fomentarla en los chicos, porque muchos de ellos efectivamente, como comentó usted, no saben relacionar lo que se aprende en la escuela, en este caso las matemáticas, que son básicas, y pues en muchas ocasiones he escuchado que los chicos dicen, es que ¿para qué me va a servir? Bueno, las matemáticas son útiles al 100%, ¿sí? Y hay una transversalidad tremenda con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, muchos chicos no saben, les dice, ¿sabes qué? Tráeme un cuarto de huevo y no saben pasarlo, por ejemplo, a gramos. Entonces no encuentran la relación, eso les cuesta mucho trabajo. Entonces yo creo que nosotros también como papás en ese aspecto podemos ayudar y apoyar dentro de los conocimientos académicos que ellos van adquiriendo en la escuela, podemos ayudarlos a relacionar. O sea, yo creo que también nosotros podemos dar ese plus para que los maestros tengan apoyo por nuestra parte. Bueno, eso es, sí. Gracias. Muy amable por su participación y su ejemplo en algo tan cotidiano que es lo que hacen los niños o que a veces les pedimos y que no le encuentran sentido y hasta nos dicen, bueno, ¿y para qué voy a la escuela? Si eso ya me lo sé, o ¿para qué me sirve aprender la raíz cuadrada? Pero qué aburrido y es bien complicado, entonces ¿para qué me va a servir eso? Y cuando le encuentran ese sentido en un terreno, en una división de un espacio, el ver la importancia de separar un todo en partes iguales, llega a ser significativo para ellos, ¿no? En un pastel, las fracciones, digo, a lo mejor algo tan común, pero en cualquier cosa de lo que tenemos en la casa, en lo cotidiano, nos puede servir para, como decía usted ahorita, para relacionar lo que están haciendo los maestros y que los maestros también les sea un apoyo, que vean que lo que aprendieron en la escuela pues les sirve mucho para lo cotidiano de la casa, de la vida, ¿no? El tener un terreno que repartir o que medir, o simplemente al estar en el campo, cuánto mide un campo de fútbol o tal terreno, puede ser un aprendizaje bastante significativo para ellos. Y no solamente hacerlo en el cuaderno y como una operación y como un aprendizaje, que a veces lo preguntan los niños y desafortunadamente a veces hasta como maestros suena como gran amenaza y para que pongan más atención, eso va a venir en el examen, pero pasa el examen y ups, ya se nos olvidó. Entonces, les agradezco compartir todo eso y pues insistiría en esta parte, que los... Perdón. Sí, por favor. Okay. Alguien más y adelante, por favor. Sí, María Elena, adelante. Yo quería comentar referente a lo que usted comentaba de cómo lograr un aprendizaje significativo. Yo soy maestra ahorita y tengo el grupo de primero de primaria y considero que muchas veces los adultos estamos ocupados en el resultado y no en el proceso de aprendizaje. Y considero que el aprendizaje es constructivista 100%. A veces son cosas, como usted decía, que son tan sencillas de la vida diaria, por ejemplo en matemáticas, que estamos tratando de que ellos tengan el aprendizaje de unidades, decenas, sumas, restas, pero no nos vamos a lo que hay más allá, más atrás, perdón, a cómo él va construyendo su aprendizaje de acuerdo a sus experiencias. Voy a contar así rápidamente una anécdota. Yo trabajé en los meses pasados en lo que es una secuencia numérica ascendente y para enseñárselas subimos escaleras. Entonces decía yo, de ese modo tú vas sumando un escalón y un escalón. A la hora que hice una evaluación, puse opciones y entre las opciones puse escaleras y puse cómo logras hacer una secuencia ascendente y puse escaleras y puse sumando. Y hubo quien me respondió escaleras. Y yo lo comentaba, decía, yo no le puedo poner al niño o al alumno que está totalmente mal porque de acuerdo a su proceso, pues él está entendiendo lo que es una ascendencia, una secuencia ascendente, lo relacionó con las escaleras. Y si yo no me fuera al proceso y me fuera nada más al resultado, de algún modo creo
que no lograríamos que fuera un aprendizaje significativo. Entonces considero yo que es cómo se los planteamos, cómo les vamos dando ese proceso del conocimiento. Y si nosotros se los ponemos como algo arbitrario, pues lo van a aprender, pero como bien decía la señora, pues van a decir, ¿y para mí para qué me sirve? Creo que esto viene, como bien decía usted, desde las bases de preescolar y los primeros años de primaria en cualquier conocimiento y en la casa también, para hacerles más fácil y enseñarles que el aprendizaje vale la pena tenerlo siempre. Esa es mi opinión. Muy amable y gracias, maestra Marilena, y me da la oportunidad e intención de regresarme un poquito a esto que les mostraba hace un momento. Esto lo hace una niña de 4 años, dibujando, y dice, aquí dice, el caballo es amarillo. Y a lo mejor podríamos decir, pero esta niña todavía no sabe escribir. Pero vean lo significativo, lo importante que es darnos cuenta de que ella ya identificó que la escritura sirve para expresar algo, que ya se dio cuenta por el contexto, no se lo enseñé yo ni mucho menos, ella está construyendo ese conocimiento, como usted bien decía, y está dándose cuenta de que la escritura sirve para decir algo, para expresar una idea, para enunciar una acción o un color o lo que sea, y eso es un aprendizaje excelente que los niños lo van haciendo, muchos de ellos en lo que llamamos, como ustedes saben, un ambiente alfabetizador, y donde cuando ven que la escritura y la lectura se usa de manera cotidiana y con esos fines comunicativos, pues para ellos es más fácil aprender a leer, escribir, aprender a hacer operaciones matemáticas, y con esa intención. Y como decíamos, esto tiene grandes retos, pero también grandes posibilidades, ¿no? Hacerlo desde casa durante este confinamiento. Estas ideas que vienen a redundar un poco en lo que ya había dicho, o esperamos enfatizar y adelantar, pero lo cotidiano es más significativo para los niños. Leer un cuento que les es interesante, que les llamó la atención y que a veces hasta nos cansan como papás, como abuelos. Me lees otra vez ese cuento, y a ver otra vez, pero ya te lo leí 5 veces. Es que me gusta mucho, es que es bonito, y para ellos es algo que les da sentido, y para nosotros nos puede parecer aburrido porque ya lo hicimos varias veces, pero para ellos es más aburrido repetir algo que no les gusta, ¿no? Pero cuando les gusta, y le encuentran provecho a esos materiales que tenemos en la casa, esos recursos, decían hace un rato el ejemplo del huevo, de ir a comprarlo, pero también si tenemos una receta y queremos hacer un pastel, y ahorita que lo hacemos en casa, y ellos nos ayudan, ellas nos ayudan, y además insistir en estas cuestiones que no lo enfaticé, pero obviamente también tan en boga y desde mi punto de vista por lo menos tan importante, de quitar esas estigmaciones de que las niñas ayudan en la cocina y los niños ayudan en las labores al papá. Y recuerdo un libro de primaria de hace años que fue criticadísimo por ese tipo de imágenes. A lo mejor algunos de ustedes llegan a ser de mi edad, de mis años de haber visto eso, porque también eso fue tan criticado, estudiado, investigado y cambiado por precisamente todo eso, que ya no lo tenemos tan fácil en los libros. Recuerdo esas imágenes que decía la mamá cose las cortinas, algo así, y la niña le ayuda a la mamá. El papá está pintando la puerta, está reparando las rejas del jardín, y el niño le está ayudando, y así el niño y la niña están haciendo esto. Entonces, pasar esas estigmatizaciones en lo cotidiano y lo que podemos apoyar como papás, como mamás, de que no solamente las niñas van a lavar los trastos o van a ayudar en la cocina, es algo que a los niños les encanta, ¿no? Que a muchos me parece que les encanta. Y eso es lo que tenemos en lo cotidiano, los valores,
la historia, la escritura, la lectura, en una receta, en un recado que le tenemos que dejar al papá porque vamos a salir y no habíamos avisado que no íbamos a estar cuando él regresara. Y no es que le mandamos un WhatsApp, pues podría ser, pero también ahí en el WhatsApp se puede aprovechar para escribir, para leer, o simplemente dejarle el recado por si no ve el WhatsApp o no ve el mensajito o no lee su correo con tal cosa. Hacerlo de manera cotidiana con los niños y más, como nos decía la maestra Marilena, al menos eso es lo que yo insistiría en este sentido, con los niños de preescolar, claro que con todos, pero los niños que empiezan a encontrar ese sentido de preescolar, de primero de primaria, es tan importante que lo hagamos en lo cotidiano y escuchar desde todos los sentidos. Deseamos aquí ver con el corazón, sentir desde el fondo, la cercanía para conocernos, reconocernos. Normalmente somos muy dados a pensar que solamente vemos con los ojos, y bueno, en estricto sentido se podría considerar de esa manera, pero obviamente sentimos con todo y sentimos todo. Pensemos, y seguramente han tenido en algún momento de cerca una persona invidente, una persona con discapacidad visual, una persona que no puede hablar o incluso tiene dificultad, pero cómo desarrolla otros de sus sentidos. O un niñito con alguna discapacidad intelectual, cómo es tan sensible a lo emocional, cómo desarrolla otras, muchas de sus habilidades. Y recuerdo tanto ese ejemplo y confieso, les hace 35 años, cuando empecé mis actividades docentes, que teníamos un apoyo para los niños y llegó la psicóloga a preguntarme en qué me podía ayudar. Mira, con este niño, porque no puede con esto, no puede con esto otro, le falta esto, le falta aquello. Me dijo, qué bien. ¿Y en qué es hábil ese niño? ¿Qué se le facilita? ¿En qué se desarrolla muy bien? Ay, caray, espérame. Déjame ver. Ah, sí. Él es un líder natural. Fíjate que en esto, él organiza las travesuras del salón y hace esto, pero me costó trabajo de inicio. Y a partir de eso, me parece, eso espero, lo enfatizo y lo pienso siempre, qué habilidades tenemos que los demás no reconocen, cómo podemos aprovechar esas habilidades que tienen muchos niños. Y bueno, les decía que hay retos, pero también hay posibilidades para aprender en casa durante el confinamiento. ¿Quién se anima a compartirnos sus experiencias, sus propuestas de cómo podemos aprender en este confinamiento? ¿Qué retos consideran que podría haber al respecto? Pero también qué posibilidades sobre todo, ¿no? Aquí planteamos algunas, desde mi punto de vista, de esas posibilidades, de escuchar siempre, de reconocernos, de conocernos, de leer en la actividad más cotidiana que se nos parezca, de aprovechar cualquier recurso, cualquier material, hasta para barrer, trapear, limpiar. Podemos relacionar con la escuela, con tantos aprendizajes. Y bueno, ya tenemos por aquí a la maestra Elizabeth que nos dice, tienes razón, como docentes y papás muchas veces nos fijamos más en las áreas de oportunidad de los alumnos que en sus fortalezas o habilidades. Les confesaba mis errorcillos, lo llegamos a hacer, pero podemos también justamente mejorar todo eso, y es la invitación precisamente que nos fijemos mucho en esas potencialidades que tienen nuestros hijos, los niños, los estudiantes con los que trabajamos de manera cotidiana, y sobre todo que lo aprovechemos, ¿no? Porque se llegan a estigmatizar y no es tan fácil a veces inclusive recuperarse de esas malas observaciones que les hacemos como maestros, ¿no? Entonces, pues es la invitación. ¿Alguien más que nos quiera compartir? La maestra Marisela, Por me favor. gustaría participar. Adelante. Gracias. Es que de hecho, bueno, considero que
los retos que tenemos en casa como padres de familia, como maestros, son muchos. El día a día, desde incluso los niños, desde que nacen, creo que tienen esa posibilidad del aprendizaje significativo. Está en cómo nosotros les demos esa parte que se vuelva, que puedan aplicarla en algún momento de su vida, desde la forma en que cómo nos comportamos de forma emocional ante nuestros hijos, en cómo los involucramos en tareas cotidianas del decidir, los vamos haciendo más seguros, el cómo hacemos que nuestros hijos sean partícipes de responsabilidades pequeñas, el hacer que también esas actividades que llevamos a las aulas ahora como padres de familia las tengamos en casa, el hacer que esas actividades de matemáticas, lenguaje, de arte, se conviertan ya no en libros, ya no se conviertan en medios electrónicos tal vez en la tarde, sino que más bien se vuelvan en medios cotidianos, desde el compartir la comida, el repartir, desde los niños, el estar leyendo en casa, el de los adultos, el estar haciendo cuentas junto con nuestros hijos, involucrarlos en el día a día, creo que son los mayores retos que tenemos como padres de familia, en que cada uno de nosotros adquiera diferentes roles y los volvamos significativos para algún momento en que volvamos a usarlos. Excelente, maestra, le agradezco mucho su comentario, que justamente entiendo hasta donde escucho que, como muchos seguramente, está usted en esa doble y gran posibilidad de ser maestra y ser mamá, y ver cómo lo que hacemos en la casa puede tener sentido para la escuela y viceversa, y aprovecharlo, porque el día, y seguramente habrá muchos casos que ustedes conozcan, yo lo vi alguna vez con mis hijas, recuerdo tanto esa experiencia, que sea algo que no les gusta el quedarse en casa porque se quieren ir a la escuela, porque en la escuela se divierten, porque en la escuela aprenden cosas que les gustan. Eso es una prueba, me parece que excelente de evaluación para la escuela, ¿no? Y la escuela que sea. Y también un reto cuando los niños se esconden porque se enferman, porque no quieren ir a la escuela. Y bueno, ahora, y comentarlo más adelante algo de eso, me anticipo un poco, de manera natural y por muchas situaciones y muy comentado, los niños ya quieren ir a la escuela, ¿no? Y algunos dicen, también los papás ya quieren que se vayan a la escuela, porque no está tan sencillo tenerlos en casa. Algunos dicen, vean lo que se siente, si decían que la escuela, qué aburrido, y que el maestro, y que aquello, y ahora se está revalorando tanto el pensar que el maestro de manera sistemática en esas 5 horas diarias, a veces más, dependiendo del sistema, del nivel, estaba trabajando con los niños, estaba buscando que aprendieran, y ahora que los tenemos en casa, y peor, por supuesto, cuando no está tan fácil porque tenemos que trabajar y tenemos que buscar a alguien que nos apoye, o el abuelito, la tía que no tiene un trabajo fuera de casa, sino todo el trabajo de la casa, también aparte de eso está apoyando, pues no está tan sencillo, ¿no? Y se valora mucho más esa situación. No sé si algo más quieran compartir de esos retos, pero también posibilidades de aprender en casa. Ese ver películas y analizarlas, ese leer del periódico, de las noticias diarias, sin alarmarlos con... Recuerdo tanto eso también. Habría que ver unas noticias lo más agradables posibles, aunque a veces no las encontramos, pero también habría que buscar ser selectivos en ese sentido, ¿no? No dejarles la televisión, como decía algún autor, como niñera, que aquí hay que te cuide la televisión porque yo tengo que hacer esto otro. Pues se entiende, pero busquemos y encontraremos en esas hojas de reuso, en ese periódico, en esa, a veces hasta abrumadora propaganda que nos dejan de la tienda X en la puerta porque ya no quieren seguir repartiendo y ahí nos dejaron el montón. Pues vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo para que recorten, para que escriban, para que hagan un collage
y son tantas cosas que pueden aprender. No sé si quieran compartir algo más de estas posibilidades de retos y posibilidades de aprender en casa. Hay mucho que aprender en casa. Y a lo mejor resulta repetitivo un poco de lo que habíamos dicho, pero como les adelantaba desde el inicio, ¿volveremos a la escuela para seguir igual? Pues obviamente que no, al menos desde mi punto de vista. Ni es posible ni tampoco es necesario. Pero también, como siempre se dice, también lo comparto evidentemente, hay que buscarle esas cuestiones que pensamos que son negativas, hacerlo positivo. Si estamos en casa porque no tenemos otra opción, veamos la ventaja de aprender de lo cotidiano, de conocer más a nuestros hijos, a nuestras hijas, a la pareja, de buscar también a veces otro tipo de actividades, porque obviamente, y se insiste también a esto, hay incluso estudios al respecto, que si el estrés, el confinamiento lo ha complicado, lo ha aumentado, que si hay violencia intrafamiliar, etcétera, pero también hay muchas posibilidades, ¿no?, de escuchar. eh, Alguien lo decía y a mí me ha sucedido en lo personal. Ay, caray, ahora estoy disfrutando tanto la comida porque pues, generalmente andaba corriendo, o a veces todavía sigo corriendo, llego a comer corriendo, o tengo que hacer alguna actividad, porque ahora también inclusive pues tenemos muchas posibilidades virtuales que se han incrementado obviamente, pero habría que mediar también en eso. Y aquí está lo que ya les comentaba, valorar a la escuela, pero también a la familia, por supuesto, como fuentes de aprendizaje. Con eso que hacemos en el día a día y conocer más de cerca a los niños, darnos cuenta que están aprendiendo, que están aprendiendo de lo cotidiano. Yo de inicio veía que era complicado que los niños de primero, por cierto, maestra María Elena, que aprender a leer y escribir en casa, porque se supone que es un aprendizaje central en primero de primaria o en tercero de preescolar que tienen tanto interés, pero sin embargo muchos niños lo están haciendo y de manera natural, y seguramente no con un método X, Y o Z, pero sí en el trabajo cotidiano. Y desde mi punto de vista, en eso que viven, en cualquier actividad que desarrollan, en esos valores entre sus amiguitos, sus primos, en esas conversaciones que pueden también tener en cualquier momento. Obviamente este confinamiento no es el mismo de principios del siglo pasado, donde estábamos encerrados y no había ni periódicos ni muchas otras cosas. Ahora tenemos esa ventaja. Alguien me ha comentado, pues ahora hablo más con mi mamá que antes, porque pues la visitaba cada semana. Y ahora pues tengo el teléfono y le extraño, pues le hablo diario y a veces varias veces al día, ¿no? O a la abuelita que está lejos, no le hablaba muy seguido, pues ahora le hablo más seguido porque estoy preocupado, preocupada por ella, y además hasta con video. Yo recuerdo la primera vez que hice un viaje largo, que todo lo que me costaba hablar por teléfono, y ahora en los tiempos recientes me paro en un lugar público sin necesidad de tener saldo, de tener una señal de Wi-Fi, y en un momentito me puedo pasar ahí las horas platicando con alguien con videocámara. Entonces tenemos muchas posibilidades y tenemos también algunos comentarios que nos hacen y que nos regalan y que les compartimos. Esto me parece excelente: rescatar tradiciones, juegos de antaño, comunicación en familia, acompañamiento, revalorizar la familia. Este juego de la oca, de serpientes y escaleras, que todavía por ahí los venden afortunadamente. Esos trompos que a lo mejor nos regaña de pronto la esposa, la mamá, que se puede romper algo, pero saber si el trompo es cierto que se puede bailar fácilmente con esa cuerda, ¿no? Regresar a las habilidades y tareas del hogar que nos brindan aprendizajes para la vida, nos dice la maestra Karina, y bueno, antes la maestra también de tercero de preescolar. Y esto es tan importante para los niños que lo ven con sorpresa porque están pensando en los videojuegos, esos aparatos. Perdón, yo afortunadamente no tuve uno de esos, y tampoco dinero para comprarlo después a los hijos, que me dicen que 10,000 pesos, que 8,000 pesos, y no es que más, cuando podamos divertirnos con canicas, con piedritas,
no necesitamos más que otro material y todavía creo que lo podemos hacer y desde mi punto de vista lo recomiendo. Esas imágenes que les compartí hace un momento de el juego tan cotidiano de que jugamos con piedritas, jugamos con palitos y ahora a veces no podemos trabajar porque no tenemos material. Hasta decimos, ¿no? O los niños no tienen material o cuando podemos trabajar con piedritas, con palitos, con ramitas del árbol, con los colores de las hojitas podemos pintar, podemos hacer tantas cosas. Nos dice Joseph Rangel, nuestros hijos son una caja de sorpresas. Bonito eso. Solo necesitamos que encuentren sus habilidades con acompañamiento y sobre todo con amor y paciencia. Un agradecimiento a la maestra Rocío, miren nada más, por despertar su imaginación. Maestra Rocío, ese reconocimiento. Cuando los papás se dan cuenta de eso, que les despiertan a los niños esa curiosidad, les reconocen esa habilidad que muchas veces los niños no se atreven a expresar y cuando el maestro se los reconoce y se los identifica y además lo promueve y lo comparte con los papás, porque muchas de esas cosas, decía, son regalos preciosos. Recuerdo ese primer comentario, un regalo significativo cuando la niña le dice, mira papá, este dibujo es para ti. Recuerdo, y yo lo viví también de cerca, una vez que me traía mi pulsera, ya sabrán, una pulsera hecha de sopa, de pasta. Y ahora, ¿por qué traes eso? Pues me lo dio mi hija. Ah, bueno. Y se veía medio raro y hasta les daba risa, pero para mí era tan interesante y para mi hija tan importante que cuando llegaba a la casa, no te la quitaste, ¿verdad? No, mira, y la presumí, mira los colores, mira lo que le pusiste. No, esa pulsera bien bonita. Recuerdo un muñequito con trapito que me hizo otra de mis hijas en alguna ocasión. Era mi mascota que siempre traía en la bolsa. Mi gatito que ahí estaba, que a lo mejor para muchos no parecía un gatito, pero para mi hija y para mí sí era un gatito y era una mascota que yo estaba cuidando y que ella me regaló, ¿no? Y esos regalos que nos hacen los hijos, que son regalos al corazón más que lo material, y valorarlos, y muchas veces, afortunadamente, y rescato lo que aquí se dice, precisamente valorados, recomendados por una maestra, ¿no? Una maestra que le dijo a mi hija, a mi hijo, a ver, miras esto y a quién se lo quieres regalar. Oye, pero ese dibujo tan bonito, ¿no le vas a poner tu nombre? Y si se nos pierde, y si lo tenemos ahí en el grupo, ¿cómo vamos a saber que es tuyo? Cuando le encuentran ese sentido a escribir y no la obligación de escribir, es tan interesante, ¿no? Es tan importante que eso lo valoren. Y bueno, pues les compartía esta imagen y estas otras recomendaciones de posibilidades de regresar a la escuela. Desafortunada o afortunadamente, no sé, pero ya no nos imaginamos mucho la escuela o la vida sin tener una computadora, un teléfono inteligente, pero también me parece, y eso lo insistiría, con música, con libros, con relajación, ese cuidado de lo natural, de la salud, de la mejor comida posible, me parece que es algo que es de lo que yo identificaría en esta lista que les preguntaba y que ahorita ustedes me compartirán también más cosas. No podemos regresar igual a la escuela, ¿no? Esperamos que sea muy pronto, por cierto, pero no podemos regresar igual, obviamente. Pero también me parece que llegaremos y como dice por aquí, encontrando lo positivo de lo negativo, regresaremos fortalecidos, cuidando más nuestra salud, valorando más los medios electrónicos, encontrándoles esa posibilidad de aprendizaje y no nada más de diversión. Alguien decía, no sé si ustedes lo comparten, los maestros de secundaria sobre todo, que los niños eran muy habilísimos para las computadoras y hasta a veces les preguntamos, oye, ayúdame. Pues ahora resulta que algunos de estos niños, de estos muchachos, no eran tan hábiles como pensábamos para utilizarlo para aprender, ¿no? Porque sí, y afortunadamente también se puede aprender del chat, del WhatsApp, del Facebook, de las redes sociales, pero normalmente no lo utilizaban más que para divertirse
empezaron a distorsionar su escritura inclusive, con un que con K y todas cosas por el estilo, pero todavía podemos aprovechar mucho todo eso, ¿no? Regresar a ese contacto más cotidiano. Nos dice por aquí Rocío Guadalupe, mil gracias a todos, papis, por dejarme compartir la imaginación con los pequeños. Valoro mucho todo lo que hacen a favor de ellos. Esto, perdón, pero se me hace tan precioso que nosotros como maestros valoremos también que tenemos un regalo que nos presten a los niños. Yo compartiría esta frase que me gustó tanto de Pablo Latapí, un insigne investigador educativo, considerado de hecho el primero, el iniciador de la investigación educativa en México, que en una carta que dirige a los maestros les decía algo así como, es tan bonito y tan sorprendente ver cómo aprenden los demás, ser partícipes y espectador de cómo aprenden. Normalmente pensamos que les estamos enseñando, pero cuando nos ponemos en ese sentido de ver cómo aprenden y qué estoy aprendiendo yo de ellos, es tan precioso. Y él narra una historia que para mí también fue muy significativa porque lo viví en mis años de formación como profesor. Ver aprender a un adulto a leer y escribir es de las cosas más preciosas que puede uno tener. No sé, es para mí muy significativo. Y todavía encuentro a esta persona a la que yo vi aprender a leer y escribir, y para ella fue significativo y me saluda con tanto gusto. Y la saludo yo también ahorita tiene alrededor de 70 y tantos años, y ya hace 35, algo así, les confesaba que yo empecé, y entonces ella en esa edad empezó a leer y escribir. Y otra persona, recuerdo también un adulto, él ya sí mayor, que desafortunadamente ya falleció, tenía alrededor de 70 años cuando yo tenía 20 y algo. Sí, ya calcularon mi edad, bueno, más o menos, 55. Y recuerdo a este señor de 70 y tantos años, que un día se me acercó y me dijo, oye, ¿no me ayudas a sacar mi certificado de primaria? Ah, sí, claro, don Fausto. Pero ¿tiene hasta dónde estudia usted? Pues creo que hasta tercero, ya ni me acuerdo. Pero ahorita me están pidiendo el certificado de primaria. Pues mire, deje ver cómo le hacemos, busco los requisitos y demás, ya saben, el INEA y demás. Y me dejó sorprendido de todo lo que sabía el señor, ¿no? De la facilidad con la que pudo contestar esos exámenes. Y ahora todavía lo vemos, que con qué facilidad tanta gente adulta tiene tanto conocimiento, y eso hay que aprovecharlo. Y eso es algo que ahorita redundaría o insistiría mucho de cómo podemos aprender de una persona adulta, de la abuelita, del abuelito, y nos puede compartir tantas cosas. Podemos encontrar esas sorpresas que decía por aquí Joseph, que han despertado los maestros. Y dice Rocío Guadalupe, mil gracias a todos por dejarme compartir la imaginación de los pequeños. Ah, perdón, era este. Valoro mucho todo lo que hacen a favor de ellos. Sí, pero bueno, aprovechamos para enfatizarlo, lo volvemos a leer. Y ese contacto humano que decíamos hace un momento, seguramente no se perderá. Esos sentimientos, esos valores, estar al pendiente de cómo está la gente, es algo que seguramente podemos rescatar de esta pandemia, de estos males, de este encierro. Escuchar, es que ya me aburrí de la televisión, ya me aburrí de internet. Estamos recuperando otra vez nuestra música, los libros, esos espacios de relajación, a veces inclusive hasta mediados por computadora. Recuerdo eso, ¿no? Que seguramente algunos de ustedes han visto, han promovido. Recuerdo tanto el trabajo precioso que no tengo la fortuna de conocer de cerca a su colegio, Liceo del Bajío, pero lo conocí a través de su página web y me encantó todas esas actividades que hacen en lo extracurricular y que seguramente vinculando con lo curricular, y que no tengo la menor duda de que en estos tiempos seguramente todavía se pueden mantener muchas cosas de ellas, o que lo que aprendieron en esos espacios, dicen ahora para diferenciar presenciales, lo pueden recuperar y darle continuidad en lo no presencial. Estoy seguro que así se va dando, pero ¿ustedes qué dicen? ¿Regresaremos a la escuela
¿Con qué cambios? Bueno, ya anticipo, pero si alguien me dice, sí, vamos a regresar igual, también se vale, y siempre seremos respetuosos de eso, siempre, siempre. Si es otra opinión diferente, pues seguramente tendrá sus razones, y si nos convence, pues excelente. Dice la maestra de tercero, me parece, de preescolar, los recursos humanos en casa son tesoros únicos que tenemos al alcance para nuestras clases y para potencializar los aprendizajes en los alumnos. No los dejemos a un lado. Esos vestidos viejos, esos sombreros que no se usan, esos materiales, esas fotografías, esos videos, esos videos beta, VHS, que algunos dirán, ¿y qué es eso? Ah, pues es una cajita donde grababan, pero que no se pone en una memoria USB, que no lo tenemos en internet. Y esas cosas redondas, ¿son platillos voladores o son, o esos plásticos qué son? Y cuando reconocen esa historia, como ya decíamos, reconocen y valoran todas esas cosas, hay tantos tesoros. Y también, como decíamos, lo cotidiano de las recetas que tenemos en un envase de hot cakes. ¿Y cómo vamos a hacer los hot cakes? A ver, ponte a leerlo y tú me vas dictando qué vamos a hacer. ¿Y cuántos huevos son? ¿Y cuánto de harina? ¿Y cuánto de leche? Y una taza, ¿y de qué tamaño? Pues no dice, pero a ver, vamos a ponerle así a ver si no nos quedan diferentes a lo que esperábamos. ¿Y cómo los hacemos redonditos? Es que a mí me gustan muy redonditos porque así los compro. Pero vamos aprendiendo y salen tantas cosas, ¿no? Y si le ponemos unos ojitos con mermelada, digo, saben más sabrosos, ¿no? Y más si lo propuso el niño o la niña. O si le dio risa cuando lo vio. ¿Y ahora por qué le pusiste eso? Esos aprendizajes de lo cotidiano, y que también se pueden recuperar en la escuela en la medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Luego nos reclamarían algunos maestros, a ver cómo le haces tú, a ver, vente, yo tengo 400 estudiantes y me dices que me aprenda los nombres de todos. ¿Cómo que 400? Sí, es que doy clase de historia y tengo 40 horas, entonces tengo todos los grupos de la secundaria. Y en total son 400 porque tengo 10 grupos de 40 y así completo mis 40 horas. Yo sé que es difícil, pero seguramente algo se puede hacer. Ese trabajo en equipos, esa cooperación, ese identificar a los muchachos más, eh, posiblemente los traviesos, los líderes, pero también significativos en otro sentido, ¿no? Yo recuerdo tanto a mi compañero Juan José de la primaria, que era el más latoso y a veces hasta agresivo, era el del bullying del grupo, pero después le empezó a dar gusto que le reconocíamos que era excelente en el dibujo. Y sí, se hizo ingeniero, ¿no? Y ahora es un buen amigo, después de que era de los agresivos del salón. Pero una facilidad para dibujar, y dibujaba todo, y a veces hasta dibujaba en el momento que la maestra pedía otra cosa, pero le encantaba. Y cuando reconocemos eso y lo valoramos y le damos seguimiento, me parece que nos deja muchísimo. Pues maestras, maestros, mamás, papás, es lo que hoy me atreví a compartirles y a pedirles también sus opiniones, sus comentarios, porque creo que hay muchas cosas que pueden recuperar para todos, compartir esas experiencias que, si bien aquí quedaron algunas, pero seguramente hay otras que les invito a que platiquen en lo cotidiano, que platiquen en el día a día, en el WhatsApp. Seguramente tienen un WhatsApp del grupo de tercero de preescolar, de primero de primaria, y pueden compartir, hoy mira lo que hizo mi hija, presúmanlo, hoy lo que pudo lograr. Y creo que esos son aprendizajes que, como dice algún comercial, pero no le hagamos mucho propaganda, que no tienen precio. Alguien me da las gracias, gracias también a ustedes por esa escucha. Y bueno, estuvimos haciendo interacciones o buscando interacciones en diferentes momentos. Gracias, Pero profesor. esto también ahorita, si alguien más quisiera compartir, preguntar, comentar, adelante, por favor. ¿Alguien más desea compartir? Está el chat abierto, micrófonos abiertos.
Así es que adelante, tenemos 548 personas, bueno, un poco menos, 41, pero seguramente significativo. Maestra Rocío, adelante. Por favor. Muchas gracias. La verdad es que esta charla fue muy enriquecedora para todos. Muchas gracias, maestro. Y creo que una de las claves que nos pueden ayudar como papás, porque yo también soy mamá, es volver a ser niños, volver a jugar con cuentos, volver a creer en la magia. Esa parte nos va a ayudar. Si nosotros pensamos como los niños y nos volvemos un poquito niños, incluso en las decisiones a veces más difíciles de la vida, las soluciones son más fáciles. Yo sé que no es fácil pedirte o pedirme o pedirnos que en situaciones complejas y de estrés, como pues, la situación económica, las enfermedades, pensemos como niños, pero si por un minuto, por solo un minuto, pensamos de esa manera, vamos a bajar el estrés y vamos a encontrar una solución. Dicen por ahí, algunos maestros narradores de los que yo he aprendido tanto, que el primer lenguaje que escucha es una narración, porque desde el vientre la madre nos canta desde el vientre, y esa es una forma de narrarnos historias y de resolvernos los dolores de la vida. Cuando un niño llora, la mamá lo acuna en sus brazos y le canta, le narra con música y le calma el dolor. Y nosotros ahorita somos adultos heridos por las circunstancias. Entonces, se vale que de vez en cuando digamos, no puedo. Y nos refugiamos en el arte, en la música, en los cuentos, en los juegos con los niños, como nos decía el maestro Luis, que juguemos un poco y que nos olvidemos un poquito. No vamos a solucionar los problemas mágicamente, claro que no. Y no estoy pidiendo que tomemos una situación irreal ante lo real y lo difícil, pero sí que nos desestresemos un poco y, como dice el maestro, valoremos cada segundo con nuestros hijos. Desgraciadamente, esta situación de la pandemia, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si volveremos a las escuelas, si volveremos a los trabajos, si volveremos a estar encerrados, pero lo que sí sabemos es que tenemos el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora son esos pequeños que tienen menos miedo que nosotros porque se arriesgan, porque creen en la fantasía. Entonces, yo los invito a que de cuando en cuando, así como ellos, les pidamos que nos cuenten una historia o cómo resolverían ellos un problema similar al que tenemos. Nos vamos a sorprender. Gracias, maestro. Gracias, porque hoy me recuerdo mucho del por qué estoy en el mundo de los cuentos. Muchas gracias. Qué amable, qué preciosa historia, porque cuando los niños se dan cuenta de que es auténtico, porque tampoco vamos a falsear, que nos encanta lo que escribieron, lo que nos cuentan, les despertamos más esa sensación de aceptación, de compartir mismo y de crear, de ser muy creativos. Me parece que eso es excelente, esos ejemplos que nos dan y que vivimos desde antes de nacer, y también desafortunadamente el estrés de antes de nacer también se llega a vivir de esa manera, ¿no? Pensé que llegaba un mensaje, pero no, eran otro sonido. Pero muchas gracias, y cuando los niños de verdad se dan cuenta que nos gusta lo que a ellos les gusta, que nos gusta una paleta, que nos gusta un atardecer, un perro vagabundo que está medio adolorido o que se ve pues adolorido y que nosotros nos condolemos de él, ese es un ejemplo precioso para los niños. Cuando le damos de comer a un perrito, que a veces también son situaciones complicadas porque de pronto ya son muchos y hay que buscar ayudarles, pero no está tan sencillo tampoco, ¿no? Bueno, yo a veces lo he intentado, pero mi esposa no me deja. De llevar los perros a casa. Mira, hay que cuidarlos, hay que darles de comer, pero ¿cómo crees? Pues si ya tenemos estos otros 10, no son tantos, nada más otros 2. Pero recuerdo una vez que me habló mi hija y me dijo, oye, necesito que me ayudes. Ay, caray, sí, dime qué pasó. Es que tengo este perrito que, mira, está todo flaco y me lo encontré y me vino siguiendo además. Mi hija de 8 años, pues, me metí en problemas, como se imaginarán, pero pues lo cuidamos, lo desparasitamos y afortunadamente le encontramos una buena casa. Pero
en lugar de decirle, no, no, a ver, hazlo a un lado, y no está tan fácil. Algunas veces sí no tenemos esos espacios, pero lo podemos hacer en alguna ocasión, aprovechémoslo y damos esa lección de vida, de humildad y de tantas cosas, ¿no? Y creer en lo que dicen los niños, en lo que le gusta a los niños, sorprenderse junto con ellos. Gracias, maestra Rocío, por recordarnos esos detalles. Gracias. Qué amables. No sé si algún otro comentario. Creo que no, pero les dejamos esas diapositivas, les dejamos esos recuerdos, esa grabación, si alguien más lo puede ver, ojalá y les sea de utilidad. Digo, volteé a ver si se había grabado, no me había fijado. Entonces espero no haber dicho algo inadecuado, pero creo que no. No, maestro, con toda la confianza, claro que no. Y obviamente está grabado, quien guste volver a repetir la charla, muy interesante, y aprovecho pues para agradecerle todas sus sugerencias, herramientas que nos ha compartido en esta tarde, maestro, que nos deja como padres y docentes un gran compromiso, el brindar a nuestros pequeños aprendizajes significativos. Muchas gracias. Gracias por su presencia y asistencia, padres, madres de familia, compañeros docentes, porque somos muchos docentes, maestro Luis, que estamos acompañándonos en esta tarde. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus comentarios en el chat. Espero que tengan muy bonita noche y que disfruten este fin de semana. Tenemos tarea, acompañados con nuestras familias, brindando estos aprendizajes significativos para nuestros pequeños. Muchísimas gracias. Esperamos que así sea. Gracias, maestro Luis. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, papás. Buenas tardes. Buenas noches. Hasta luego, maestros. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Descansen. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.